Buenos días, buenas tardes, muchachos. Principalmente postulantes a Marcos. Desde aquí, parte del profesor Leonardo Alejos Torres, deseándoles éxito, deseándoles lo mejor en este examen de admisión. Para rendir un buen examen de admisión, recuerda los tips. Examen de admisión evalúan tres aspectos fundamentales. Uno, la formación académica, que seguramente lo has logrado pues trabajando por tu cuenta o en una academia, ¿no? Lo segundo, que es muy importante, importantísimo diría yo, a través de tu práctica has ido ganando velocidad. Tener en cuenta que el examen tiene como duración 3 horas y en esas 3 horas has debido abordar todos los ejercicios. Tercero, que es quizá lo más importante de todo, la fortaleza psicológica. ¿Qué tanto crees en ti? ¿Qué tanto confías en ti? Si tú eres consciente que te has preparado de manera adecuada, creo que estás con la moral al tope. Y eso aprovéchalo, porque ese es uno de los ingredientes que te motiva. Es uno de los ingredientes que te da la seguridad de que cada ejercicio que tú resuelves lo haces sin temor a equivocarte. Así que muchachos, el día de hoy voy a apoyarte con algunos ejercicios de los temas más frecuentes en los últimos exámenes de admisión. De todo corazón, espero que esto te sirva. La verdad que me gustaría que todo te salga bien. Bien, entonces sin más preámbulos, comenzamos con nuestro repaso. Y ahí te comparto mi pantalla para ver algunos ejercicios. A ver, vamos a comenzar nuestro seminario. Quien te habla es el profesor Leonardo Alejos Torres, magíster en educación matemática. Siempre mi lema es estudiar es cultura de vida. Que esto nos oriente a no dejar de estudiar, sin interesar si eres profesional o ya estás en el desarrollo, nunca debemos dejar de estudiar. Y eso se hace justamente una cultura de vida. Bien, comenzamos con nuestro primer tema entonces. El primer tema que vamos a revisar van a ser justamente las ecuaciones polinomiales. En las ecuaciones polinomiales los que más ahondan son en las ecuaciones lineales y cuadráticas. Veamos nuestro primer ejercicio correspondiente a una ecuación lineal, lo cual dice así. Una compañía que renta camionetas cobra $30 por día más 15 céntimos de dólar por cada kilómetro recorrido. Si Ana rentó por 2 días y pagó $108, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? Veamos. Ahí está la hermosa camioneta que arrienda.
Nos interesa saber cuántos kilómetros ha recorrido. En ese sentido, nuestra variable va a ser justamente X, que representará el número de kilómetros recorridos. En ese caso, el costo de los 2 días, recuerda, dice diario cobra $30. A eso adicionado 15 céntimos de dólar por cada kilómetro recorrido. Entonces nuestra ecuación quedaría así. 30 del primer día, 30 del segundo día y más los 15 céntimos, es 15 entre 100 de la cantidad recorrida. Que esto por dato nos está diciendo que debe ser 108. Ya, 108. Ahí está 60x más 0,15, 108. Nos interesa, recuerda, la cantidad de kilómetros recorridos. Nos interesa X. Este 60 pasamos a restar. Para despejar X, este 0,15 pasó a dividir, con lo cual resultaría 320 kilómetros. Eso implica, muchachos, que ha recorrido 320 kilómetros, por lo cual ha tenido ese costo. Y eso se ubica en la alternativa C. Ahí está nuestra alternativa C. Vemos otro ejercicio correspondiente a una ecuación cuadrática. A ver, ahí tenemos. Voy a ubicarlo más o menos aquí. Dice, un terreno de forma rectangular, su largo mide 8 metros más que su ancho y tiene un área de 2.900 metros cuadrados. Indique cuál es su perímetro. Ahí tenemos el terrenito que vamos a alquilar. Bueno, visiblemente esto será pues el ancho y esto será el largo, ¿no? Me dice que este largo es 8 metros más que su ancho. Si a esto le llamo una variable, este otro sería esa variable más 8. A ver, ahí se tiene, le estamos llamando A. Entonces este largo sería A más 8. Fíjate, nos piden su perímetro. Perímetro será pues 2 veces A más 2 veces A más 8. ¿Está bien? Recuerda, ese es otro tip de cuanto a cómo abordar un ejercicio de manera rápida. Primero, entender qué es lo que nos están preguntando, o sea, qué quieren que respondamos. ¿Ok? A ver, vamos entonces. El área, que la dan como dato. Sabemos que en un rectángulo área es la base por la altura, digamos así. Dato 2.900. A la hora de efectuar, ahí tengo A cuadrado más 8A. Esto pasamos a restar, igual a 0. Una ecuación cuadrática. ¿Sí? Factorizando por el aspa simple, A por A, esto me conviene descomponerlo como 58 menos 50. Verificando justamente el aspa simple, ahí está, mira. Pero tenga en cuenta que A es una longitud. En ese caso tendría que ser positivo, ¿cierto? Y si es positivo, mira, aquí sale A igual a menos 58. Y aquí sería A igual a 50. A, como debe ser positivo, A tendría que ser 50. Pero recuerda, te están viendo el perímetro. Y el perímetro es 2 veces el más 2 veces se, recuerda eso. El perímetro, 2 veces A más 8, lo cual resulta 2A más 8. A la hora de reemplazar el valor de A, justamente obtendré ya el perímetro. Dice como A vale 50, entonces su perímetro reemplazado, 50 por 2, 100 más 8, 108 por 2, 216. Y eso se ubica en la alternativa C. Alternativa C. Perfecto, chicos.
A ver, sigamos. El siguiente capítulo. Veamos las inecuaciones polinomiales. Igualmente aquí lo que más incide es en la inecuación lineal y la inecuación cuadrática. Veamos un ejercicio, primer ejercicio, dice así. Si el conjunto de solución de esa inecuación es de la forma de menos infinito hasta a, hay el valor de a más 7. A más 7. Veamos. De esta inecuación, evidentemente aquí habrá que distribuirlo. Propiedad distributiva de la multiplicación, con lo cual estaría quedando de este modo. Eso resulta 2x menos 2. El siguiente, 5x menos 20. Menor o igual. El siguiente será 6x menos 24. ¿No? 6x menos 24. Menos 3. Ahí está menos 3. 7x, esto pasa a restar. X, aquí tengo menos 22, pasa a sumar. Ahí tenemos, mira, simplificándole. 7x menos 22, 7x menos 22, 6x menos 27. Pasamos a restar y hecho otra sumar, con lo cual tendríamos que x es menor o igual que 5. Esto expresado en la recta numérica, punto crítico menos 5, x está en el lado menor, ahí está el lado menor, pero como acompaña la igualdad sería cerrado. ¿Está bien? Eso comparado con nuestro conjunto solución, dado que aquí x pertenece desde menos infinito hasta menos 5, entonces el a sería menos 5. Pero me está pidiendo que hay el valor de a más 7. A más 7, ¿cuánto quedó? 2. Y eso se ubica en la alternativa A. Alternativa A. Hasta aquí, todo perfecto, muchachos. A ver, sigamos entonces. Sigamos. Problema siguiente de mismas inecuaciones polinomiales. Dice un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de v sub 0. Pies por segundo. Después de t segundos, donde h es menos 16 t cuadrado más v sub 0 t. Me preguntan, ¿en qué instante t la altura será mayor a 6.400 pies? A ver, veamos. Primero quisiera imaginarme cuál es el proceso que va a seguir nuestro objeto que vamos a lanzar. A ver, dice graficando. Ahí tenemos el piso. Veamos, dice que el objeto se lanza hacia arriba y va siguiendo ese proceso, mira, a ver, hasta que finalmente nuevamente toque el piso. ¿Está bien? A ver, fíjate de nuevo. Tenemos aquí la base, el piso. Y nuestro objeto lo vamos a lanzar hacia arriba. Y fíjate cuál sería la trayectoria que tendría. ¿Está bien? Ahora, esta altura, la altura en cualquier instante es la altura h, que va a depender de este t. Para cada instante va a haber pues una altura. Pero nuevamente dice en qué instante la altura será mayor que 6.400 pies. Seguramente por aquí está 6.400 y por ahí dice mayor que 6.400. A ver,
por datos del problema. Ahí tenemos la altura. Pero se conoce el B sub 0, esta es la altura que depende del tiempo. Se conoce el B sub 0. Reemplazamos en la inecuación. Y fíjate, aquí se estaría formando una inecuación cuadrática. ¿Está bien? Tú eres experto resolviendo cuadráticas. Simplificando, transponiendo los términos. Ahí está la cuadrática simplificada, le hemos sacado 16ava. Lo hemos pasado a este lado, al lado menor. Entonces, t factorizado sería t menos 10 por t menos 40. ¿Está bien? Esto en la recta numérica. Habrá que ubicar o vamos a utilizar el método de los puntos críticos, lo cual implica que cada factor igualamos a 0 y ubicamos en la recta numérica los valores respectivos. 10 y 40. Método punto crítico, recuerda, primero darnos cuenta de la ley de signos. ¿Está bien? Comenzando siempre de derecha a izquierda. Ley de los signos. Más, menos y más. Como aquí me dice menor que 0, será el intervalo negativo. Y como acompaña la igualdad, en los extremos, cerrado. Ahí está. Por lo tanto, la variación de t es desde 10 hasta 40. Eso implica, señores, de que este objeto va a estar por encima de los 6.400 en el tiempo de 10 a 40 segundos. Y eso se ubica en la alternativa C. Alternativa C. ¿Ok? Veamos otro capítulo que frecuentemente viene en estos últimos exámenes. El tema de funciones. De las funciones, lo que abordan es la función lineal, la función cuadrática, la función logarítmica o función exponencial. En ese tipo de funciones son los que más se han centrado, ¿no? A ver, veamos entonces nuestro primer ejercicio. Como una aplicación de la función lineal. Dice, determine el área de la región limitada por las gráficas de estas dos funciones lineales y el eje X. Veamos. Primero habría que graficarlo. Vamos a graficar en el plano. Pero ten en cuenta que la gráfica de una función lineal es una recta. Y para graficar una recta solamente necesito 2 puntos de paso. A ver, esto aproximadamente va quedando así la gráfica. Mira. Ahí tenemos el plano. Para graficar la primera función, su pendiente es 1. Eso implica que será una recta cuya inclinación es 45 grados. Va a cortar al eje Y en el punto 5. En ese caso, eso sería su gráfica. Va a cortar en el punto 5 y este angulito 45 grados. La otra función tiene pendiente negativa. En ese caso, su gráfica sería de esta forma. ¿Está bien? Y corta el eje Y en el punto 6. Entonces, esto vendría a ser su gráfica, mira. Recuerda, este es el corte con el eje X. Y eso se consigue la función igualando a 0. ¿Está bien? Pero ojo, nos están pidiendo el área limitada por la gráfica de estas funciones y el eje X. Entonces se refiere a esta área, mira, esta región. ¿Está bien? Para hallar el área de un triángulo,
Necesito la base y la altura. La base ya lo tenemos porque si aquí es 3 y aquí es menos 5, esta base sería 8. ¿Sí? Si ya la base se tiene. ¿Qué nos falta? Esta altura. Altura. Recuerda que el área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿No es cierto? Ya tengo la base, me falta la altura. ¿Qué sucede en este punto P? Sucede que las funciones van a ser iguales. A ver, tenemos la altura que nos interesa. También recuerda nuevamente la formulita para hallar el área. Ya se conoce la base. Para hallar su altura, dice, es el valor cuando se intersecan las funciones. Es decir, en este punto las funciones deben ser iguales. Ahí tenemos la altura y es la función x más 5, 6 menos 2x. Primero habría que despejar x. De estas dos primeras, ojo, despejamos x. ¿Cuánto vale x? Ahí tengo 3x igual a 1, x igual a 1/3. Si x es igual a 1/3 en cualquiera de las dos funciones, en cualquiera de las dos, si reemplazo aquí, sería 1/3 más 5, 16 tercios. Entonces, y vale 16 tercios. ¿Está bien? El área pedida, nuevamente recuerda, es 1/2 de la base por la altura. Reemplazando los datos, 1/2 de la base por la altura. Simplificamos mitad, mitad. Aquí me queda 4. 4 por 16, 64. 64 tercios por ser área unidades cuadradas. Y eso se encontraría en la alternativa B. Alternativa B. Sigamos. En el siguiente ejercicio dice, en el gráfico se muestra un arco parabólico de vértice B de 10 metros de altura y 20 metros de base. Halle la altura en metros que se encuentra en el punto P, sabiendo que la proyección de dicho punto sobre la recta mide 4, ¿no? Dista 4 metros de Q. Ahí tenemos el gráfico que nos indican. Me dice que este es un arco parabólico. Aquí se encuentra el vértice, dice está a 100 metros de altura. La base es 20. ¿Está bien? Me preguntan en este punto, ya, en este punto, ¿cuánto vale la altura? Pero me dice también que este mismo punto se encuentra a 4 metros de Q. O sea que esto vale 4. Ah, pero fíjate por dato de problema, dice que la base es 20. Y siempre la parábola es simétrica con respecto a su eje. Entonces, si es 20, hacia aquí será 10 y hacia acá también 10. ¿Está bien? Hasta aquí, que vienen a ser las raíces. 10, 10. Si conozco las raíces, podríamos ir formando ya la ecuación de esta cuadrática. A ver. La base de la parábola de 20 implica que las raíces son, te comentaba, 10 y menos 10. Por lo tanto, la ecuación de esa cuadrática sería así. A que multiplica x menos una raíz por x menos la otra raíz. Falta este A, pero tienes este punto. O si gustas también tienes este otro, cualquiera. Pero creo que más fácil es aquí porque aquí x sería 0. Cuando x es 0, la altura es 100, me está diciendo. A ver, con x igual a 0, la altura sería 100. Eso implica que la función evaluada en 0 debe salir 100. La función en 0. 0 menos 10 más 10 multiplicado menos 100. A igual a 100. Entonces A es
menos 1. ¿No es cierto? Si A es menos 1, ya se conoce la función cuadrática. Ahora, me está preguntando cuál es esta altura. ¿Cuánto vale la función cuando x es esta distancia? Pero dato me dice que la proyección a la base desde ahí hasta el punto Q mide 4 metros. Eso implica, muchachos, recuerda, todo esto era 10. Si aquí es 4, esto sería 6. O sea que lo que nos están pidiendo es la altura cuando x es 6. A ver, reemplazando entonces, la altura que buscamos es la función en 6. Evaluando, esto queda 100 menos 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Entonces 100 menos 36, 64 metros. ¿Está bien? La altura sería 64 metros. Y eso se ubica en la alternativa D. Ahí está. ¿Está bien, chicos? Otro tema con mucha frecuencia, te comentaba hace un momento, la función logarítmica. En algunos casos también la función exponencial. A ver, veamos ahí. Dice, dada la función e a la x menos e a la menos x, ¿cuántas proposiciones son verdaderas? La primera dice es monótona decreciente, alcanza su mínimo valor en 0, es una función inyectiva. De estas, ¿cuántas son verdaderas? Chicos, aquí tengo una función exponencial, e a la x. Aquí tengo e a la menos x. Una diferencia de funciones. Que también podemos escribirlo como una suma si es que este menos lo ponemos aparte y pongo más, ¿no? A ver, veamos en el problema, a ver. Dice graficando primero e a la x y e a la menos x. La gráfica de e a la x es una gráfica notable. Y lo que te decía que esta diferencia de funciones lo podemos llevar, fíjate, a esta forma de suma de funciones. Entonces primero grafico este otro, sumamos las funciones. A ver, ahí tenemos gráfica de la primera exponencial e a la x, la función creciente. Este otro, e a la menos x, es una función decreciente, acuérdate eso. ¿Está bien? Pero me están pidiendo menos. Entonces esto habría que reflejarlo en la parte menos. Menos. Y ahora quiero sumar estas dos funciones. Aproximadamente, fíjate, aquí esto tiende a menos infinito, esto tiende a 0, a la hora de sumar sería menos infinito. En esta parte tiende a más infinito, aquí tiende a 0, al sumar sería más infinito. La exponencial cuando x es 0, esto pasa por 1. Entonces aquí pasaría por menos 1. Pero como lo vamos a sumar, pasaría por 0. Bien, en ese caso su gráfica sería de esta forma, mira. Así es. ¿Está bien? Pasa por 0. Bien, aquí tengo la gráfica de la función. Chicos, cuando tengamos así proposiciones de este tipo, lo más acertado, lo más conveniente, lo más inmediato, lo más rápido, lo más veloz, lo que tú necesitas es justamente la gráfica. Me dicen, es monótona decreciente. Qué piña, no es decreciente, es creciente la función. Alcanza su mínimo valor en 0. Qué pena, no. Aquí en 0, fíjate, la función también sale 0, pero esto se va a menos infinito. Entonces no sería su mínimo valor. Es una función inyectiva. Señores, de manera gráfica para poder determinar si es inyectiva o no, trazamos todas las rectas horizontales. Si corta en más de un punto, no es inyectiva.
Fíjate aquí, imaginariamente todas las rectas horizontales cortan en un solo punto. Por lo tanto, esta función es inyectiva. A ver, entonces la respuesta sería la primera F, la segunda F y la tercera B. Dice, analizando las proposiciones, ahí está la primera F, la segunda también F y la tercera B. Pero me preguntaban cuántas son verdaderas. Una sola verdadera, alternativa B. ¿Está bien, chicos? A ver, sigamos. Otro ejercicio dice si el dominio de la función es este intervalo, determine el valor de A por B. ¿Qué es el dominio de la función? El dominio de la función son los valores que toma la variable X. ¿Está bien? Con la finalidad de que la función esté bien definida. Como tengo aquí una raíz cuadrada, la parte interna tendría que ser mayor o igual a 0. Y como aquí tengo un logaritmo, este X tendrá que ser estricto positivo. A ver, veamos entonces. Dice la función está bien definida si la parte interna mayor o igual a 0, además X positivo. Esto para resolver valor absoluto, menor que. Recuerden, en ese caso, la parte interna de este logaritmo sería mayor que, igual que menos 2, pero menor que 2. Ahí me dice. El logaritmo, obsérvese, es una función creciente. Esta es la exponencial, pero el logaritmo es su inversa, que también entonces va a ser creciente. Su gráfica va a ser más o menos así. Si es creciente, me conviene estos extremos también escribirlo en términos de logaritmos. Esto escribo como logaritmo de e a la menos 2, logaritmo de e al cuadrado. Recuerda, este menos 2 baja, logaritmo de e vale 1, por lo tanto ahí está. Si es creciente, estos sentidos se mantienen para las variables. Ahí estaría. ¿Correcto? Despejando entonces ya tendríamos que X pertenece desde e a la menos 2 hasta e al cuadrado. ¿Está bien? Si yo lo comparo esto con la forma que me están indicando, A sería e a la menos 2 y B sería e al cuadrado. La multiplicación de bases iguales, exponentes se suman, será pues e a la 0. A ver, ahí tenemos A y B. Su multiplicación es e a la 0. E a la 0 es igual a 1. ¿Está bien? Y eso se ubica en la alternativa B. Ahí está, muchachos. Creo que hasta aquí usted mismo va dándose cuenta ya, o sea, cómo te encuentras. Solo te digo, ten confianza en ti. Ese es el ingrediente que va a determinar sí o sí. A ver, sigamos. Otro tema que vamos a ver con mucha frecuencia en examen de admisión, el sistema de ecuaciones. A ver, veamos aquí una primera. Dice un examen de admisión de 100 preguntas. La nota de Leonardo ha sido 688. Si cada acierto vale 10 puntos y cada error resta 2. Si contestó todas las preguntas, ¿cuántas preguntas acertó? Leonardo, esto me recuerda. Mira, te cuento, esto fue mi puntaje en mi ingreso a San Marcos.
A ver, veamos. Necesitamos saber aquí cuántas preguntas contestó. Entonces, justamente a eso le vamos a poner alguna variable. Dice a las preguntas buenas, cantidad de preguntas buenas le ponemos como B y cantidad de preguntas malas le ponemos como M. De acuerdo a los datos, formamos un pequeño sistema, mira. Primero, como contestó todas las preguntas, la suma del número de buenas y el número de malas debe ser pues la totalidad de preguntas, en este caso 100. ¿Está bien? Ahora, el puntaje 688. ¿Cómo habrá obtenido esto? Las buenas multiplicadas por 10. A eso restado, las malas multiplicadas por 3. Ahí tenemos una segunda ecuación. Nos interesa cuántas buenas contestó. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Está bien? ¿Cuánto vale B? Podemos hacerlo de diferentes formas. Una forma sería lo tradicional que utilizamos, la reducción de incógnitas, método de reducción. Para ello, a la primera, fíjate, multiplicaríamos por 3, sumamos aquí, aquí por 3, 13, aquí por 3, 300, sumo, divido, hallo cuánto vale. Otro método, que seguramente lo vas a ver también en el nivel universitario, es el método de aplicación de determinantes. A ver, en este caso vamos a utilizar justamente eso, dice usando la regla de Cramer. Primero, determinante del sistema, determinante de los coeficientes de las variables, 1, 10, 1, menos 3. El determinante, recuerda, se resuelve esta multiplicación menos esta otra, ¿no? Tal como ahí nos está indicando. Sería menos 3, menos 10, menos 13. Ahora, determinante con respecto a la variable que busco. Estos términos independientes reemplazan a los coeficientes de esa variable. Y los otros permanecen igual. Por lo tanto, aquí también sería esta multiplicación menos 0. Y esto resulta 300 menos 688. Lo cual resultaría menos 988. La regla de Cramer me dice que la variable es igual al determinante con respecto a la variable entre determinante del sistema. En otras palabras, esta división. Eso por dato ahí tenemos, menos 988, menos 13, y eso resultaría 76. Con lo cual, señores, Leonardo acertó 76 preguntas, lo cual creo que le permiten un cómodo ingreso. Y eso se ubicaría en la alternativa C. Alternativa C. A ver, sigamos. Otro ejercicio dice si es que este sistema de dos variables no tiene solución, indique el valor de K. Señores, esto también es frecuente. En algunas ocasiones nos preguntan para que tenga solución única. En otras para que tenga infinitas soluciones. En otras para que no tenga solución. A ver, para que no tenga solución, los coeficientes de las variables deben ser proporcionales. Pero esa proporción no debe mantenerse con los términos independientes. A ver, veamos. Mira, aquí justamente me dice, si es que tengo este sistema, para que no tenga solución,
Los coeficientes de las variables son proporcionales, pero eso no se mantiene con los términos independientes. Eso llevado a nuestro ejercicio nos diría así. Resolviendo esta ecuación, multiplicando en aspa, ¿está bien? Esto multiplica k cuadrado, 4k, 2k cuadrado, más 5k, menos 4k, menos 10. Simplificando, mira, llegarías a una simple cuadrática. Esta cuadrática habría que factorizar nuevamente por el aspa simple. Tú eres experto de ahí. Esto ojo factorizado quedó k menos 5 por k más 2. De donde una solución sería k igual a 5 y otra solución sería k igual a menos 2. Pero deben también cumplir esta condición. Señores, importante eso. No solamente esto, debe cumplir esta condición. Recuerda, este resultado que aquí está a reemplazar k debe ser distinto de este otro. Aquí sale 3. O sea, aquí también debe salir distinto de 3. A ver, veamos. 5, 10, 15, entre 5, 3. 3 igual a 3. No cumple ser diferente, debe ser diferentes. Entonces, la otra sería k menos 2. A ver, si reemplazamos menos 2, menos 2, menos 4, 1, entre menos 2, menos 1 medio, 3 distintos, sí. Si la segunda estaría cumpliendo la condición. Por lo tanto, nuestra respuesta será pues la B. Alternativa B. ¿Ok? Otro tema que en estos últimos exámenes de admisión está siendo muy frecuente, algo de la programación lineal. A ver, nuestro primer ejercicio dice, maximice la función h de dos variables sujeto a estas condiciones. ¿Está bien? Señores, para poder resolver este problema, lo primero que tienen que hacer es graficar estas condiciones. Graficar estas condiciones implica graficar desigualdades. Desigualdades con dos variables. Y para ello, mira, el proceso es, primero lo grafico como si fuera ecuación. Y luego ya el sombreado va a depender si y se encuentra en el lado menor o en el lado mayor. A ver, te explico esto ya en el proceso. Dice graficando las ecuaciones, graficando el conjunto S, viene dado por estas inecuaciones. Tenemos el plano ahí. Ya, dice para graficar esta desigualdad, primero grafiquemos la ecuación. ¿Está bien? X, Y mayores iguales a 0, me dicen, oye, trabaja solamente en el primer cuadrante. Entonces nos centramos solamente en el primer cuadrante. Y para ello entonces necesito los cortes por donde pasan las rectas. A ver, para esta primera, vamos a hacer una pequeña tabulación. Necesito solamente dos puntos de paso. Como queremos los cortes, primero aquí sería cuando X es igual a 0. Si X es igual a 0, reemplazamos 0 y sería 60. Entonces el punto es 0,60. Aquí se ubicaría. Ahora, contrariamente aquí, el y vale 0. Si y vale 0, X también saldría 60. Entonces ahora el punto es 60,0. 60,0. Ya conozco dos puntos,
Por ahí pasa la recta. ¿Está bien? Ahora, algo importante aquí. Para ver qué parte voy a sombrear, me fijo dónde está el Y. Si el Y está en el lado menor, sombrearé de la recta hacia abajo conforme me indica esta flechita. A ver, grafiquemos la otra desigualdad. Nuevamente, primero graficamos la ecuación. Despejo Y, X medios. Esta es una recta también que va a pasar por el origen de coordenadas. Y su pendiente sería un medio. Un medio. Esa es la ecuación. Y aquí el Y se encuentra en el lado mayor. Por lo tanto, será por encima de esta recta. Pero como es solamente en el primer cuadrante, esto vendría a ser la región factible. El conjunto S. Ya, ese es el conjunto S. Me dice el teorema fundamental de la programación lineal de que los valores máximos o mínimos van a ubicarse en alguno de los vértices. ¿Está bien? También se le conoce con el nombre de extremos, o sea, va a ubicarse en algún extremo. Entonces, para ello, fíjate, necesito este extremo, lo que me estaría faltando. Para hallar este punto A, recuerda, este punto A es la intersección de estas rectas. Entonces sería solución de él, pero como ecuación. ¿Está bien? Restando hacia abajo, X se cancela, 3Y igual a 60, entonces Y vale 3Y igual a 60. ¿Cuánto vale Y? 20. ¿Sí? Y X sería pues 40 porque la suma me va a ser 60. ¿Correcto, muchachos? Ahora, nuevamente utilizando lo que te decía, el teorema fundamental, habrá que evaluar qué pasa en los extremos. Dice, evaluando en los extremos, obtenemos el máximo o el mínimo dependiendo de lo que nos pregunten. Evaluando en este punto 40, 20, aquí 40, 20, ¿ya? ¿Dónde? En la función objetivo que viene a ser este H. La función objetivo sale 640. Ahora me faltaría aquí. En ese punto, en 0,60, a reemplazar en la función objetivo, resultaría, a ver, X es 0, aquí sale 0. El Y es, ojo, 20 multiplicado 720. ¿Cuál es el mayor? 720. Por lo tanto, muchachos, esto será el máximo valor que toma la función. Y eso se encuentra en la alternativa D. Alternativa D. ¿Ok? El siguiente ejercicio. Dice, una tienda vende dos marcas de celulares, S y P. Las ganancias son 260 y 300 respectivamente. En la tienda hay como máximo 60 celulares. Además, necesitan a lo más 20 celulares de la marca S y 50 de la marca P. ¿Cuántos celulares de cada marca se deben vender para tener ganancia máxima? Señores, ese es un problema típico de la programación lineal. Aquí se muestra el dominio de varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, comprensión de lectura, capacidad de resumen, cómo ese resumen que usted tiene, porque con ello construye qué es lo que busca y cuáles son las condiciones. Es decir, con ello busca la función objetivo y las restricciones.
Una vez que tiene la función objetivo y las restricciones, bueno, ya el proceso de la solución, mira cómo se realizaría. A ver, veamos. Ahí tenemos un cuadro resumen de la marca S, marca P, sus respectivas ganancias. Dice de la marca S, ganancia 250. De la marca P, ganancia 300 soles. ¿Está bien? ¿Cuántos celulares de cada marca se deben vender para tener ganancia máxima? Señores, aquí en la pregunta, ahí están las variables. Entonces queremos saber cuánto de cada marca. Y como no sé, le pongo variables respectivas. Al primero le pongo X y al segundo le pongo Y. ¿Está bien? ¿Qué es lo que buscamos? En la misma pregunta, dice, ¿cuántos celulares de cada marca se deben vender? ¿Cuántas se deben vender para maximizar la ganancia? Entonces, nuestra función, la llamada función objetivo, es la ganancia. La ganancia total vendrá dado, pues, 250 por X más 300 por Y. Esa es nuestra función objetivo. Estos están sujetos a las condiciones. Por ejemplo, dice, en la tienda debe haber como máximo 60 celulares. O sea, la cantidad de celulares es menor o igual a 60. Así lo mismo, mira, así lo mismo, me dice que se necesitan a lo más 20 celulares de tipo S. O sea, X menor o igual a 20. Y 50 de la marca P, Y menor o igual a 50. Entonces, ahí tenemos las condiciones. La primera, la segunda, la tercera. Y otra condición que muchas veces no nos indican, pero para detener un problema se debe sobreentender. Por ejemplo, esto representa números celulares. No podrán ser negativos ni complejos, ¿no? Tienen que ser enteros positivos o enteros no negativos, mejor diríamos así. Este problema, aparte de ser programación lineal, es programación entera, porque los resultados van a ser números enteros. A ver, dice graficando el conjunto S. Primero graficamos eso, creo que ya sabemos del caso anterior. Ahí está la recta. Y este en el lado menor, la parte baja. Ahí tengo S, X menor o igual a 20, X una recta paralela al eje Y. Y así lo mismo, Y menor o igual a 50. 50. ¿Está bien? Conforme aquí se indica, eso vendría a ser nuestra región factible. Ahora, hay que conseguir los extremos. Estos extremos. Con ese máximo, bueno, será pues aquí, en esta parte, en él o en este otro. No podría pensar que va a ser en cero, ¿no? A ver, sigamos. Los extremos, 0, A, B, C y D. Tendré que ver qué pasa en estos cuatro últimos. Evaluando la función objetivo, esta función objetivo en cada uno de los puntos. Evaluamos en A. En A, sus coordenadas 20, 0. Evaluando este 20, 0 aquí, 20, 0. Eso resultaría 500. Evaluando en el punto B, que este punto B, sus coordenadas 20, 40. Recuerda que esto se consigue igualando estas dos funciones, ¿no? Por ejemplo, esta función que es X más Y igual a 60. Si aquí es 20, entonces el otro es 40. Ahí está. Reemplazando en la función objetivo, 17,000. Por lo pronto va ganando él, ¿no? A ver, sigamos. En el punto C, ya este es el punto C. Aquí recuerda Y es 50. Si Y es 50, X sería 10. A este punto 10, 50. Nuevamente reemplazando en la función objetivo,
tendríamos 17.500. Ah, va ganando la C. Va ganando la C. A ver, por último, en el punto D, que es 0,50. Reemplazamos ahí 15.000. Señores, el mayor de todos ellos, ¿quién es? 17.500. ¿Está bien? Y eso se encuentra, me dan en las componentes 10.50. 10.50, alternativa A. Alternativa A. ¿Está bien, chicos? Bueno, todo lo hermoso siempre llega a su final. Muchísimas gracias, muchachos. Espero contribuir en algo a tu ingreso. Seguramente ya nos estaremos comunicando. Me estarás dando la alegría de haber obtenido un lugar en esta hermosa Universidad San Marcos. Hasta aquí, quien te habló nuevamente, Leonardo Alejo Torres. ¿Está bien? Mira, para todo intelectual, el intelectual no es mezquino. El intelectual le gusta compartir sus conocimientos. Porque un intelectual, ¿qué es lo que sueña? Que su pueblo deje de ser ignorante. Ese es nuestro sueño. Y qué mejor que tú, ayúdame a compartir. De aquí en adelante va a haber todo un conjunto de videos, clases, ejercicios teóricos. Voy a dar teoría de diversos capítulos. Tú que ya vas a estar en la universidad, voy a dar clases también para los niveles universitarios. ¿Está bien? Más bien, como te digo, comparte y no te olvides, por más que ya estés en la universidad, síguenos, porque como te repito, voy a también hacer videos de nivel universitario. Espero tus comentarios. Mira, a mí no me molestan las críticas, por lo contrario, me ayudan. Dice una gran frase: si tú criticas a un sabio, él te lo agradecerá. Pero si criticas a un mediocre, solo se siente ofendido. Y tarde o temprano te odiará. Conmigo no pasará eso. A mí, admito las críticas y lo que hago es buscar superar justamente esas críticas. En otros videos vamos a estar hablando, quizás, no sé si, aunque a ti de repente que ya ingresaste, ya no te hará mucha necesidad, pero voy a estar hablando sobre diferentes tips, cómo dar un buen examen de admisión, cómo tener una buena formación. Inclusive, muchos se quejan, dicen: profesor, yo no puedo ingresar porque no tengo dinero, no puedo prepararme en una academia. Señores, no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo te cuento mi experiencia. Yo nunca pasé por academia. Nunca pasé por academia. Fui colegio, universidad. Pero para hacer eso, no necesariamente hay que ser superestrella. Hay que tener más que nada decisión. Yo te cuento, ese mismo año ingresé a la Uni y a San Marcos, sin pasar por academia. Entonces, es posible. Nada puede detener tus grandes aspiraciones. Bien, chicos. Ojalá, en resumen, que te pregunten lo que más has estudiado. Éxitos.